país y el mundo. Presenta este momento en el sol de nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Señoras y señores, estamos en el sol de nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo AM830 para todo el país. Y bueno, y por supuesto, este momento, este rinconcito de nuestro querido Centro Asturiano de Buenos Aires. Y hablando del Centro Asturiano, este mes de septiembre, muchas novedades. Una de ellas, por ejemplo, recuerden, ya es de público conocimiento, que todos los martes, de 9 a 12 horas, está esta propuesta que es realmente excelente. Asturiano Team 60. Esto es en la sede social del Centro Asturiano, en la calle Solís 475, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero además, todos los viernes, como en el día de ayer, por ejemplo, a pesar que ayer fue feriado, recordemos, de 14 a 17 horas, los viernes, en el Campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081, en Vicente López. Esta actividad es para los mayores de 60 años, pueden participar además de los socios, asturianos no socios y sus descendientes, y entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine, debate, recreación saludable y mucho, pero mucho más. Para consultas pueden escribir a este correo electrónico que les voy a detallar, asturianoteam60 en números, @gmail.com. Reitero el mail, asturianoteam60 en números, @gmail.com, o a este WhatsApp que es el siguiente, 11 38 15 34 96. Reitero, 11 38 15 34 96. Bueno, les cuento. El próximo sábado, sábado 10 a las 14 horas, está el tradicional té canasta en el Campo Covadonga. Una excelente propuesta, se les sugiere que lleguen un ratito antes de ese horario, pero van a disfrutar de una tarde muy especial con un té canasta en el Campo Covadonga, próximo sábado a las 14 horas. Nos vamos a otro sábado posterior ya, el 17, sábado 17 a las 15:30, que se va a llevar a cabo tarde de pintura, esto en el Campo Covadonga, un lindo momento para aprender y pasar la tarde pintando, una excelente propuesta. El sábado 17 a las 15:30, tarde de pintura, pero además, señoras y señores, ese mismo día, el sábado 17, a la noche, a las 21, tienen la propuesta de El Tercer Tiempo, también en el Campo Covadonga. El tercer tiempo que tiene que ver con lo que corresponde al aspecto deportivo. También tercer tiempo. Así que por eso, bueno, vamos ahora al domingo 25, porque ya la gente comienza a preguntar, a consultar, hay llamados que suceden en el programa, pero también en la sede social, obviamente, de la institución, porque el domingo 25 al mediodía, a la hora 13, se va a llevar adelante la gran fabada, por los 1300 años de la gesta de Covadonga, algo muy importante, y va a estar obviamente la actuación del conjunto Pelayo, del querido y recordado Manolo del Campo y su banda de gaitas, y también la actuación excelentes cantautores, los Tres Llanes. Una excelente propuesta. Para informes, atención, de la gran fabada del domingo 25, hay un teléfono que pueden llamar a partir de ahora, 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58, o escribir a estos correos electrónicos que les voy a pasar. Asturiano 1081 en números @gmail.com. Reitero, asturiano 1081 @gmail.com. O también el otro mail, informativos @centroasturianobsas.org.ar. informativos @centroasturianobsas.org.ar.
Y si no, les volvemos a reiterar, nos llaman acá a la producción de la radio, con todo gusto le vamos a pasar el teléfono. Y si no, llamar directamente 11 51 58 58 58. Bueno, ¿saben qué? Vamos a aprovechar, nos vamos a ir a Vicente López. ¿Qué les parece? Nos vamos a la Avenida Libertador 1081. Allí tenemos el campo Covadonga y vamos a hablar de deportes, porque el Centro Asturiano de Deportes sabe y mucho. Y para charlar de este tema tenemos a la directora de deportes del Centro Asturiano de Buenos Aires, que es Florencia Bernic. Hola Florencia, muy buen día. Oscar Di Profe Bernardes te saluda. ¿Cómo estás? Hola Oscar, buen día. Bueno, ¿Cómo estás vos? muy bien, gracias por Un este gusto poder hablar ratito. con vos. Bueno. No, gracias a vos. No, gracias a vos, porque sé que es sábado a la mañana, que estás con tus obligaciones, y te sacamos un poquito de tu contexto de día sábado para que charlemos un poquito y que le cuentes un poco a la audiencia todo lo que lleva adelante el Centro Asturiano de Buenos Aires con motivo de lo que es el tema deportivo. ¿Y qué estructura del deporte que hay en el Centro Asturiano? Contanos un poquito, Florencia. Sí, cómo no. Bueno, así es. El Centro Asturiano ha desarrollado en los últimos años ampliamente de su deporte. Se ha armado una estructura realmente amplia, Sí. bajo una dirección de deportes, conformada, bueno, principalmente por el presidente de deportes. Lo nombramos, aprovechamos para nombrarlo, Sí. Oscar Mistal, Sí. Eduardo Fac también ayudando acá en la comisión. Uh-huh. Y bueno, también colaborando con nosotros en nuestro departamento, Fernanda Cortón y Eric Warhol, armando todo este equipo de trabajo en la parte de dirección. Ajá. A su vez, cada uno de los deportes tiene un coordinador de área, Sí. para llevar adelante todas las necesidades que tiene cada uno de estos deportes. Uh-huh. Y bueno, y especialmente también conformado por los profesores, que son muy comprometidos y muy importantes para que toda la actividad se pueda desarrollar. Claro, perfecto, Uh-huh. perfecto. Una estructura muy amplia que tienen ustedes allí en el Centro Asturiano de Buenos Aires. Así que, y hablando de los deportes, Florencia, contanos un poco qué deportes están llevando adelante allí en la institución. Bueno, nosotros hoy por hoy tenemos 12 deportes que son competitivos, Sí. federativos algunos, Uh-huh. y después tenemos otra estructura que tiene que ver con el deporte recreativo, Uh-huh. conformado por un departamento que se llama DAS, que es de actividades sociales, un departamento de actividades sociales que está dentro de deportes. Ajá. Específicamente dentro de los deportes que tenemos, está vóley femenino y masculino, futsal masculino y femenino también, Sí. fútbol 11 también femenino y masculino. Sí. Te voy a nombrar todos, ¿eh? Sí, por favor, dale. Handball, sí, handball femenino, patín, gimnasia artística, taekwondo, hockey. Bueno, tenemos en la sede solís tenis de mesa y esgrima. Sí. Principalmente te estoy nombrando los deportes que manejamos dentro de nuestro departamento, porque en la institución también hay otros deportes como tenis adaptado, que ustedes ya saben, pádel, Exacto. escalada. Sí. Pero bueno, específicamente los que nosotros hoy en día estamos manejando son deportes que, bueno, algunos de ellos son federativos, pertenecen a las principales federaciones que hay acá en Argentina. Sí. Tal es el ejemplo de vóley en la Federación Metropolitana, futsal masculino y femenino en AFA. Sí. También hay unos equipos que participan de un torneo que se llama Primera Liga. Sí. Luefi, que es para fútbol 11 femenino, Uh-huh. AIFA y LIDE de fútbol 11 masculino, Femeval de handball, bueno, patín, que participa también en torneos metropolitanos, clasificaron para las nacionales, también participan de Liga CD, gimnasia artística lo mismo, participa de torneos metropolitanos, municipales, de ligas, Sí. hockey también, de la liga municipal. Sí. Bueno, o sea, cada uno de los deportes participa de alguna de ellas, de las federaciones más importantes que existen acá en Argentina. Ajá. Bien. Esto es lo que tiene que ver con lo federativo. Sí. Y bueno, con lo que tiene que ver con lo no federativo, digamos con lo recreativo, Uh-huh. se encuentra el departamento DAS, como bueno, te decía recién, que que son diferentes actividades en las cuales los socios pueden participar, no tienen ningún otro fin más que el de salud, el de recrearse, de pasar un lindo momento, un agradable momento. Y bueno, hay actividades que se pueden hacer, tales como, no sé, yoga mat, yoga, pilates mat, zumba, aerolocal, bueno, diferentes actividades para que los socios puedan disfrutar. Aparte para todas las edades, por lo que nos estás contando, Florencia, también, porque está la juventud y la no tan juventud, ¿no es cierto? Exacto. Sí. A partir de los 3 años tenemos algún tipo de actividad.
Ajá. desde los 3 años hasta la edad que sea. Bien. Contamos también con una escuela deportiva para Ujú. chicos de edad de jardín también, y Sí, bueno, un poquito más grandes también, sí. en las cuales, bueno, pueden ir pasando por diferentes deportes, Ujú. obviamente entendiendo la edad cronológica de los chicos, y bueno, van a ir conociendo de a poquito qué deporte les puede ir gustando para que el día de mañana, cuando ya sean más grandes, puedan orientarse a su preferencia. Pero qué bueno, qué Así que bueno. bueno, de Per- eso se trata. Perfecto. Bueno, estamos arrancando este mes de septiembre, ¿no es cierto? Hoy estamos a día 3 de septiembre, pero ya están trabajando para la fiesta del deporte para fin de año, ¿es así, Florencia? Ay, sí, sí, eso sí. Todos los años en el mes de... sí, Contanos un poquito. lleva su tiempo. Sí, sí. Porque bueno, todos los años, a partir de, bueno, de estas fechas empezamos a armar la fiesta de deporte. El año pasado vinieron más de 700 personas. Es una fiesta para los socios, para el disfrute, para pasar una noche agradable, para Ujú. premiar, para Sí, compartir. sí. Eh, Muy linda, muy agradable y bueno, específicamente pensada para los socios. Por lo general siempre hay alguna sorpresa, algún show, se les da premios a deportistas destacados, y se reconoce a todos, ¿no? De alguna forma, de alguna manera están todos los socios y deportistas reconocidos en esa noche especial que es para ellos, pensada para ellos. Claro que sí, claro que sí. Bueno, excelente. Específicamente. Y escúchame, y te pregunto, Florencia, ¿ya hay alguna fecha prevista para esta fiesta de fin de año del deporte o todavía no? Todavía, sí, ya casi la tenemos, Ah, bien, primeros días de diciembre. bien, bien. Eh, Ujú. Seguramente alrededor del 2 por ahí, Sí, posiblemente este año sea un viernes, pero bueno, todavía ajá. no quiero seguir avanzando No, sobre la confirmación de la fecha hasta no tener todo no. ya cerrado. Perfecto, perfecto. Bueno, te pregunto, para aquellos que tengan interés socios y aquellos que no son socios, pero que están interesados en saber algo más de todo esto que hemos conversado aquí, ¿cómo pueden recabar información? ¿A través de línea telefónica, de mail? Contanos un poquito. Sí, a través de las líneas telefónicas de la institución. Bien. Tenemos un mail de deportes, te lo voy a decir, que es deportesasturianos@hotmail.com.ar. Bien, Deportes reiterámelo, Asturianos perdón, con reiterámelo, ese, reiterámelo. dale, Sí, deportes con ese final, asturianos con ese también, sí, @hotmail.com.ar. bien, Ese es un mail perfecto, que nos llega a nosotros directo y si bien, no, igualmente con todos los medios de comunicación con la institución perfecto, también nos llegan. perfecto. Así que bueno. Cualquier información o necesidad, por Ujú. ahí lo podemos canalizar. Genial, me parece genial. Así que, y si no, también el teléfono, por las dudas, 11 51 58 58 58. 11 51 58 58 58, que es muy fácil el número. Así que, bueno, Florencia Bernic, directora de deportes del Buenísimo. Centro Asturiano de Buenos Aires, yo te quiero agradecer este ratito en este sábado de la mañana aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal. Gracias por este ratito y bueno, seguramente nos estaremos viendo en este mes de septiembre allí en la institución y compartiendo algún momento en una rica charla. ¿Te parece? Bueno, bueno, bueno. Muchísimas Perfecto. gracias. No, gracias a vos. Y para cerrar la charla No, contigo, ¿te gusta la música asturiana? ¿Te gustan las gaitas asturianas? Sí, supongo que sí. Bueno, entonces te voy a proponer de cerrar la charla contigo. Hemos seleccionado obviamente esta propuesta con un gran y notable gaitero asturiano que ha llevado adelante, les cuento a la audiencia y le cuento también a Florencia, que a lo mejor ya lo conoce, que es Bras Rodrigo. Bras Rodrigo, un notable gaitero asturiano que ha llevado adelante una tecnología que de acuerdo al aire como se emana en la gaita, sale un haz de luz, algo que cambia de color dependiendo de la intensidad y la velocidad de la melodía. Así que algo que aquel que se meta en internet lo va a poder ver, pero nosotros vamos a disfrutarlo en esta versión muy particular de Argentora, Argentora, una excelente propuesta para compartirlo. Vamos con la música entonces.